Pues gracias a Dios que tenemos la bendición de podernos conectar una vez más, ¿eh? Y de poder también escuchar la palabra, la reflexión entre nosotros, animarnos a la fe, a las buenas obras. Hoy le toca al pastor Juan Carlos Morales compartir la reflexión y espero que con ello haya una palabra de Dios para tu vida y bendición. Adelante, Juan Carlos, por favor. Gracias, querido pastor. Buenos días a todos, queridos hermanos, pastores, hermanas. Les envío un fuerte abrazo. Pues en este tiempo de reflexión de lo que Dios ha estado haciendo a nuestra vida y particularmente en la mía, relacionado con este ciclo de la intimidad de Jesús, ¿verdad? A la acción de la fe, quisiera compartirles el día de hoy una palabra que ha estado hablando a mi vida, particularmente en estos últimos 5 años. Una promesa que tiene Dios para cada uno de nosotros y que ha tenido para conmigo de manera muy particular, activándonos en esa fe. Sobre todo teniendo y tomando las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra, en la palabra de Dios. Y precisamente quiero compartirles algo de manera muy personal que Dios estaba hablando a mi vida, que viene en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 25 y 26. Y me voy a permitir a través de mi hermana Patti a compartirles este pasaje que habla precisamente de una de las promesas que Dios ha traído de manera muy particular a mi vida y ha estado hablando el Señor en estos últimos años. Y dice la palabra de Dios en Joel 2:25, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y fue una palabra muy fuerte a mi vida porque precisamente habla de que en algún momento el Señor está confrontando en ese tiempo de Joel al pueblo de Israel, a su pueblo, en el cual ellos se habían separado en algún momento de su palabra, estaban haciendo las cosas contrarias a lo que el Señor les había enviado a hacer. Particularmente estaban viviendo consecuencias de sus actos. Por eso es que el Señor envió en ese tiempo esas plagas. Pero esto que tiene que ver conmigo, desde que yo comencé a escuchar la palabra de Dios y entregué mi vida a Cristo, hubo precisamente un momento muy hermoso y un tiempo de ese primer amor. Pero conforme fueron pasando los días, el tiempo, los meses, los años, el día a día, las distracciones de la vida cotidiana me hicieron poco a poco tanto de la presencia como de las promesas de Dios. Eh, Empecé a tener algún tipo de situaciones que seguramente eran contrarias a la palabra de Dios. Comencé con situaciones de soberbia, al saber que lo que estaba logrando eran precisamente por mis fuerzas, por mis capacidades, por lo que yo había logrado, por Juan Carlos Morales en particular. Había dejado a un lado las promesas de Dios, había dejado a un lado el orar todas las noches, el leer su palabra. Y a lo mejor no lo había yo visto de esa manera en ese tiempo porque me justificaba con el día a día. Justificaba que tenía muchas actividades, muchas labores, que tenía muchas cosas pendientes. Sin embargo, lo más importante que era tener esa comunión con Dios y tener ese espacio con el Señor, lo había dejado a un lado. Empecé a creerle a mis capacidades y dejé de creer en las promesas de Dios. Y eso precisamente fue que tuve una confrontación. El Señor me confrontó en ese tiempo. Tuve unos periodos muy complicados de inestabilidad, tal vez emocional, de salud, de finanzas, todo lo que anteriormente había sido prosperado que el Señor me había dado en un principio, poco a poco fue mermando. Y lo entendí porque realmente, como lo vimos en el principio de la palabra de Dios que les compartí acerca de Joel, vi precisamente que
esa oruga, ese saltón, ese revoltón, esa langosta, ese ejército que estaba ahí y esas plagas eran precisamente conductas o pecados o malas acciones o situaciones que estaban completamente alejadas del Señor y que yo estaba realizando. Por lo tanto, el Señor habló a mi vida y empecé a tener ciertas consecuencias de ello. Y muchas veces debemos de entender, queridos hermanos, pastores, hermanas, que a veces nosotros pensamos que el Señor de alguna manera nos manda a la congeladora o nos castiga, pero debemos reflexionar como fue en mi caso, que yo tuve un tiempo más bien de sufrir las consecuencias de mis actos, así como el pueblo de Israel estaba pasando por ese proceso de consecuencias de esas plagas que estaban enviando. Yo también estaba pasando por ese tipo de situación. Pero lo más importante que entendí en este tiempo cuando el Señor habló a mi vida es que tenía yo que volver a tomar el camino, tenía que volver a tener esa comunión con Dios. Y el Señor habló a mi vida porque no solamente me quedé con esa palabra en Joel 2:25, sino que viene una promesa precisamente en Joel 2:26 que habla precisamente de esta restauración y de lo que Dios quiere, que nosotros volvamos a tener esa comunión con Él. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Y fue algo que vino también a mi vida, queridos hermanos, hermanas, que habla de esa restitución y de esa promesa de Dios que tiene para mi vida y para cada uno de nosotros. Joel 2:26 más adelante nos dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Cuando nosotros tenemos, queridos hermanos, y fue mi caso, un arrepentimiento genuino, cuando nosotros tenemos volver nuestra mirada hacia Dios, viene una restitución y vino esa promesa de Dios a mi vida. Sin embargo, yo tenía que ponerme a cuentas con el Señor, tenía que volver a los fundamentos importantes, que era apartar un tiempo con Él, el volver a tener esa intimidad para que de esa intimidad tuviera ese paso y esa acción a la fe. ¿Y cuál ha sido esa fe? Es tomarme de cada una de sus promesas. El Señor me habló a mi vida a través de este pasaje de Joel 2:26 de que hay una restitución, pero tiene que existir un arrepentimiento genuino. Y cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, y cuando yo viví ese proceso de un arrepentimiento genuino, el Señor empieza a perdonarnos primeramente, pero sobre todo empieza a restaurar cada una de las áreas de nuestra vida. Y no solamente hablo del área económico, hablo en general también de la autoridad que Dios nos da para poder compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a creer que los éxitos o lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas o los logros, y pensamos que son por nuestras propias fuerzas, que son tal vez por nuestras propias capacidades o por nuestro intelecto, es cuando empezamos a alejarnos de las promesas y de lo que Dios ha regalado para cada uno de nosotros. Cuando yo enfrento ese proceso, me doy cuenta que que me estuve alejando de Dios por mucho tiempo. Le daba prioridades a los temas seculares, le daba prioridades a los temas del día a día. Me preocupaba más por tratar de alguna forma de satisfacer las apariencias y de lo que los demás dijeran con tal de yo estar bien con ellos, pero había dejado lo más importante que era mi primer amor con Dios. Había dejado lo más importante que era mi comunión con Dios. Había dejado lo más importante que era orar y apartar un tiempo para leer su palabra y tener esa intimidad con Él. Y me había alejado de Él completamente por las actividades que día a día me estaban absorbiendo. Y a lo mejor eso traía y estaba también acompañado de desatenciones de su palabra, de desobediencia.
y tal vez de pecado. De alguna manera eso me hizo alejar mucho tiempo de Dios. No obstante, cuando el Señor tengo ese tiempo con Él, hablo a mi vida a través de este pasaje de Joel 2 25 26. Y cuando decido volver a sus pies y tener esa comunión nuevamente con Él, el Señor empieza a restaurar cada área de mi vida. El Señor es donde empieza a activar nuevamente esa fe en mí. No me quedé con los brazos cruzados, no solamente me quedé con un arrepentimiento, sino que le creí a Dios, creí en su restauración, creí en las promesas que el Señor tenía para mí, para mi familia, para cada uno de los que estaban alrededor de mí. Y Dios empezó a restaurar no solo el área material, sino restauro también, queridos hermanos, y es algo que quiero compartir. Esos años tal vez de, por decirlo, de sufrimiento, de lágrimas, de batallas, el Señor empieza a restaurar cada una de esas partes. El Señor probablemente a lo mejor puede hacerlo, pero el Señor lo que quiere con cada uno de nosotros no es borrar nuestro pasado, sino lo que quiere realmente es redimir y restaurar nuestro presente. Quiere restaurar nuestra vida, quiere volvernos a dar esa autoridad para que podamos también seguir compartiendo su palabra. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida en todo este tiempo, queridos hermanos, porque cuando vuelvo a tener ese encuentro con mi Señor, le pido que me ponga en un lugar donde yo pueda estar todos los días teniendo esa comunión con Él, en un lugar donde todos los días pueda yo compartir su palabra, en un lugar donde no esté alejado de Él, en un lugar donde todo el tiempo esté su presencia. Y cuando yo pido esa oración, el Señor me pone en un lugar donde hoy día está cumpliendo cada una de sus promesas. Me ha puesto en un lugar donde no hay día en que no comparta la palabra de Dios, en un lugar donde no hay día donde yo tenga que orar, que pedirle dirección. Me ha puesto en un lugar donde ha tenido misericordia de mí, me ha dado gracia delante de mucha gente, aunque a pesar de mis fallas, aunque a pesar de mis defectos, aunque a pesar tal vez de mis faltas, el Señor ha tenido misericordia de mí y he tenido gracia delante de Él y delante de las personas con las cuales todos los días estoy conviviendo. Me ha puesto en un lugar donde me ha dado la oportunidad de con autoridad poder compartir su palabra, pero sobre todo poder compartir su palabra con amor. Y quiero compartirles, queridos hermanos, que seguramente a lo mejor has pasado también por algún proceso en el cual hemos alejado a nuestro Señor de nuestras vidas. A lo mejor no es en el presente, a lo mejor fue en un tiempo atrás o en algún momento podemos pasar por un proceso de dificultad por el día a día. A lo mejor pueden existir tiempos de tribulación, pero lo que quiero compartirte el día de hoy es que nos tomemos de cada una de sus promesas. A lo mejor el Señor habló a través de mí en este tiempo en Joel capítulo 2 versículos 25 y 26 acerca de un proceso de restauración. Y yo he visto cómo el Señor en este tiempo ha estado restituyendo cada una de las cosas que tal vez el enemigo o tal vez a consecuencia de mis actos había yo perdido. Pero el Señor ha dado la oportunidad a través de tener ese arrepentimiento genuino para poder restablecer cada una de las bendiciones, cada una de las promesas que el Señor ha tenido para mi vida. Quiero compartirles, queridos hermanos, un pasaje de la Biblia en Ezequiel 18 que nos habla precisamente de cómo el Señor vuelve a restaurarnos, cómo el Señor, si nosotros venimos con un arrepentimiento genuino, el Señor sigue teniendo esas promesas para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, queridos hermanos, en Ezequiel 18, del 21 al 22, nos habla y nos dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas
en su justicia que hizo, vivirá. Y a veces pensamos que los pecados son asesinar, robar o hacer cosas muy complicadas o muy fuertes delante de nuestro Señor. Pero probablemente hemos estado también teniendo algún tipo de situaciones de soberbia, de envidia, de egoísmo, de dejar de compartir la palabra de Dios, de dejar de tener un tiempo con el Señor. A lo mejor hemos tenido ciertas situaciones que nos han alejado del Señor y pensamos que el pecado, pues sí es grande, como el asesinar, el robar, ¿no? Solamente ese tipo de pecados son lo que nos aleja de Dios. No obstante, en mi caso, a lo mejor no cometí ese tipo de situaciones, pero estaba yo dejando a un lado lo más importante que era tener esa comunión con Dios. Había dejado lo más importante que era obedecer su palabra. Había dejado lo más importante que era tener una relación y una intimidad con mi Señor. Pero lo mejor y lo más hermoso de todo este proceso que viví es aprender de ello y tener un arrepentimiento genuino. Pero sobre todo, el volver a restablecer esa intimidad con Dios me ha dado la oportunidad de accionar en la fe y de tomarme de cada una de las promesas. Porque si fue por desobediencia lo que yo realicé en este tiempo, el Señor ha perdonado cada una de esas situaciones. El Señor ha borrado cada una de esas situaciones, pero lo más importante es que el Señor ha redimido y ha restaurado el presente que el día de hoy tengo. Y me ha dado la oportunidad de poder seguir adelante y de poder seguir compartiendo su palabra. Y me ha puesto en un lugar donde todos los días estoy en su presencia, donde todos los días estoy orando, donde todos los días estoy leyendo su palabra, donde todos los días estoy tomado de su mano y Él me guía y abre paso delante de mis enemigos y sobre todo me da gracia delante de la gente que trato para poder compartir su palabra. Así que, hermanos, le he creído al Señor, he tenido un proceso en este tiempo también de restauración, pero sobre todo he tenido un proceso de intimidad con Él. Y eso me ha ayudado a creer nuevamente y tomarme cada una de sus promesas para poder seguir adelante. Porque el Señor ha restaurado no solamente mi vida, sino ha restaurado mi fe, ha restaurado mi salud, ha restaurado mi comunión con Él y ha restaurado cada una de las partes de mi vida para poder seguir adelante. Porque el Señor no solamente te restaura en una parte y te deja en otra sin restaurar. El Señor nos restaura de manera integral. Entonces es porque al final eso es lo que quiere nuestro Padre. Quiere que nosotros vivamos bien, pero sobre todo en comunión con Él. Quiero compartirles esta palabra el día de hoy, queridos hermanos, de que no importa las dificultades o no importa lo que hemos hecho, a lo mejor sea grande o pequeño, esa falta. El Señor siempre quiere que nosotros vengamos a sus pies. El Señor siempre quiere que nosotros vengamos con un corazón arrepentido a lo mejor de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer en su palabra. Pero el Señor siempre tiene los brazos abiertos para que nosotros volvamos a Él, que volvamos a vivir ese primer amor que a lo mejor hemos dejado a un lado, hermano. Y hemos estado orando en todo este tiempo y hemos estado acercándonos y leyendo la palabra de Dios, tal vez por compromiso, tal vez porque tenemos que compartir un domingo o entre semana dentro de la iglesia o dentro de nuestras iglesias. Pero cuando nosotros lo hacemos porque sabemos que tenemos una relación y una intimidad con Dios, es cuando la palabra viene a tener un efecto más importante cuando nosotros la compartimos. Porque a lo mejor podemos llenarnos de mucho conocimiento, pero si no lo creemos es difícil que nosotros podamos compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas si nosotros no hemos creído lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Así que hermanos, el día de hoy yo los invito a que podamos seguir adelante, a que no hay ninguna situación que nos pueda alejar de Él.
cuando el enemigo quiera venir y señalarnos y decir que hemos hecho algo mal contra su palabra de Dios o que hemos dejado de hacer la voluntad del Señor y el enemigo quiera señalarnos, sabemos que siempre el Señor puede perdonar esas situaciones, siempre y cuando nosotros vengamos con un corazón arrepentido, siempre y cuando nosotros vengamos con nuestro Señor para poder restablecer esa relación. ¿Y cómo lo podemos hacer, queridos hermanos? Tomándonos un tiempo verdadero y genuino a través de tener una intimidad con Él, vía la oración, vía como leer su palabra y de apartar un tiempo para que podamos estar con Él todos los días de nuestra vida, alabándole, bendiciéndole, no por compromiso ni por solo por necesidad, sino también cuando nosotros estemos en un tiempo de abundancia, tomar un tiempo para solamente agradecer al Señor lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, en este tiempo y en este ciclo de compartir este tiempo con ustedes, de la intimidad que ha tenido Jesús en nosotros y esa acción de la fe, esto es lo que quería compartir con ustedes, cómo el Señor me ha dado la oportunidad de restablecer esa relación con Él a través de esa intimidad. Y esa intimidad me ha hecho tomarme de cada una de las promesas que el Señor ha tenido para conmigo y sobre todo ha restaurado cada parte de mi vida para que pueda yo seguir adelante y pueda yo seguir compartiendo su palabra, de su amor, de su bondad, de su misericordia, pero sobre todo me ha dado la oportunidad y el privilegio de poder seguir compartiendo su palabra. Así que, queridos hermanos, eso es lo que puedo compartir con ustedes, cómo el Señor ha obrado en mi vida en este tiempo, que me ha dejado y ha confrontado esa situación de dejar a un lado el tema de la soberbia, el tema de decir todo lo he logrado por tal vez la preparación que he tenido académicamente, pero no. Lo más importante es cuando nosotros nos rendimos ante nuestro Señor y tenemos esa humildad y esa sencillez de corazón, el Señor obra y el Señor abre caminos y el Señor nos da gracia delante de cada persona y de cada situación para que nosotros podamos compartir su palabra y sobre todo tener ese respaldo de Él para con nosotros. Así que esto es lo que quería compartir, hermanos, con ustedes. Les agradezco. Sé que estoy entre pastores, entre hermanos, hermanas que han tenido mucho tiempo compartiendo la palabra de Dios, que han tenido muchas experiencias también en el Señor, pero cada uno de nosotros vivimos un proceso de manera muy personal y el Señor siempre habla a nuestras vidas de manera muy particular. Así que eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, queridos hermanos, y que el día de hoy, a través de esa intimidad y esa restauración que el Señor ha tenido en mi vida, me he tomado y he tenido esa fe para seguir adelante y sobre todo el día de hoy he creído una vez más en cada una de sus promesas. Así que Dios los bendiga. Gracias por escucharme, gracias por estar el día de hoy aquí compartiendo también este tiempo con nosotros y cada uno de nosotros y les envío un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, queridos hermanos. Gracias, Pastor Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por la palabra y también por abrir tu corazón. Yo sé que Dios ha estado haciendo una gran obra, ¿no? Dice el Salmo 73, casi al final, ¿verdad? Que Jehová es el Dios de Israel, el único que hace maravillas, ¿no? Y ayer estaba yo dando una clase y le decía yo a, a los alumnos, ¿no? ¿Qué maravillas hace Dios? Y pues empezaron a comentar algunas cosas extraordinarias de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el mar rojo se abrió, ah, no, papi, una maravilla. El sol se detuvo, ah, no, aleluya, una maravilla. David mató a Goliat, una maravilla también, en fin. Y yo les comentaba, pero la cosa es que Dios, todo lo que hace es maravilloso. A ver, lo voy a poner así. Cada cosa que pasa en la vida del pastor Juan Carlos, cada cosa que Dios ha hecho, que aún las que ha permitido que sucedan y todo lo que ha restaurado conforme a su promesa, ¿verdad? Esta palabra que Dios te dio a ti, ¿no?
Todo eso son maravillas. Que hoy estemos aquí es una obra de Dios maravillosa. Cada uno de nosotros somos una obra de Dios maravillosa y cada cosa que pasa en nuestra vida de parte de Dios, que es todo, es una obra maravillosa. Así es que escucharte, pastor, me alegra, me emociona, ¿no? Yo conozco un poquito de lo que has vivido, ¿no? Y nos conocimos, creo que en otro momento que parecía bueno, pero yo sé que donde Dios te ha puesto hoy es para bendición para ti, pero también para muchísima gente. Y sé que lo que Dios hará a través de ti también será maravilloso. Así es que gracias por compartir, Juan Carlos. Muchas gracias por compartir. Ah, aquí en la iglesia estamos teniendo un estudio, comenzando a estudiar lo que el Espíritu Santo dice acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y ahorita que Juan Carlos Rojas decía de esa ocasión que su mamá se enojó tanto, pero también a la vez mejor lloró en lugar de sonárselo, que yo hubiera hecho las dos cosas, ¿verdad? Me lo sueno y luego lloro. Pero bueno, este, me hizo recordar algo y tal vez entenderlo mejor, fíjense. Me hizo recordar cuando Pablo dice a los Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo. Y así rápido en lo que estábamos ahorita, busqué qué era contristar. La palabra es lupeo, del griego, y puede significar afligir, angustiar, entristecer. Y me quedé pensando, wow, yo no sé si el Padre, no lo veo en la Biblia o no lo recuerdo ahorita, me ayúdenme. Pero si el padre verdaderamente se entristece así, ¿verdad? O si el hijo dice que se entristece así, pero sí dice claramente que mis acciones, mi desobediencia, mi rebeldía, mis palabras, porque así lo dice, ¿verdad? Mis palabras pueden hacer que el Espíritu Santo se entristezca, se angustie, se aflija por mí. Y eso me hizo en este momento, ¿no? Comprender algo, lo dijera de una manera muy bíblica, Dios me reveló, ¿no? ¿Cuál es esa intimidad que tengo y que Dios tiene conmigo? Que yo puedo hacer que el Espíritu Santo se entristezca, angustie, ¿no? Y si ver a una mamá llorar nos puede hacer doblarnos o quebrarnos. Wow, yo creo que en ese tiempo, en esta relación con el Espíritu Santo, seguramente ver que lo que estamos haciendo lo entristece debe ser algo muy fuerte. Pero también ver cómo nos perdona, nos levanta, dice Juan Carlos Morales, nos restaura, ¿verdad? Wow, eso tiene un poder increíble para llevar nuestro corazón a los pies de Cristo. No, hombre, gracias Juan Carlos Morales, gracias Juan Carlos Rojas, gracias pues.